presento ante ustedes. Mi nombre es Rubén Alberto León. Soy físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y estoy actualmente haciendo estudios de posgrado también en la misma universidad. Bueno, el correo que tienen ahí tiene preguntas sobre matemáticas, ¿verdad? Sobre matemáticas o física, como ustedes gusten. La intención de esta pequeña sesión es darles una pequeña muestra sobre cómo podríamos trabajar en este curso de preparación del examen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues bueno, yo he trabajado con varios cursos de esta índole, por lo cual pues pueden estar confiados en que trabajaremos con claridad al respecto. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo, por supuesto. Las clases en su momento serán en vivo, entonces tendremos una interacción un poco más cercana. Y como una muestra de lo anterior, quisiera mostrarles el día de hoy un tema muy importante, muy común en este examen, está en el temario, por supuesto, y es el de las ecuaciones cuadráticas, las famosas ecuaciones de segundo grado. Entonces, pues dicho lo anterior, vamos adelante. Bueno, entonces vamos a ver un poco rápidamente el compendio de esta clase, en qué consisten las ecuaciones de segundo grado. Vamos a revisar las tres familias de ecuaciones que existen. La ecuación general, el caso más propio de una ecuación de segundo grado, las ecuaciones mixtas y puras, ¿no? También. Si en algún momento tenemos oportunidad, vamos a trabajar también con la graficadora para analizar un poco las representaciones en el plano cartesiano de estas expresiones, de estas fórmulas. Pero bueno, eso solamente era una forma de mostrar en qué vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, primero que nada tenemos que aclarar qué es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Es una expresión matemática en la cual una ecuación es una expresión matemática en la cual la variable, si pensamos en una única variable, tiene como mayor exponente al número 2, ¿no? Aquí lo pueden ver, lo estoy señalando en este momento. Ahora, dependiendo de la cantidad de términos que tenga esta expresión, podemos catalogar tres subclasificaciones de las ecuaciones cuadráticas. La primera de ellas es la más completa, la ecuación general, que se le llama de esta manera por tener a los tres elementos posibles, a saber, un término cuadrático, es decir, el término que tiene la variable elevado al cuadrado, un término lineal o de primer grado, que es un término algebraico donde nuestra variable tiene como mayor exponente al 1. Recordarán que el 1 como exponente no se escribe, pero ahí se sobreentiende que está. Y finalmente un término independiente, ¿no? Un término sin variable, es decir, independiente de la variable. Ahí está. O constante, otros lo llamarían. Bueno, una ecuación mixta, en cambio, pues carece de ese término independiente y solamente tiene un término cuadrático y lineal. Y finalmente, como era de esperarse, una ecuación pura carece del término lineal y solamente tiene el término constante y el término cuadrático. En todos los casos, pues como pueden ver, el término cuadrático pues es la razón de ser de una ecuación cuadrática, una ecuación con exponente 2 de segundo grado. Y bueno, pues esta sería la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. No vamos a quedarnos a saber únicamente con el nombre. Nuestra intención a continuación va a ser analizar cada uno de estas ecuaciones y a partir de ello, pues revisar las posibles formas de resolverlas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con las ecuaciones generales de segundo grado, que se resuelven con esta ecuación muy famosa en su momento de resolver, que es lo que llamamos la fórmula general. ¿Qué es la fórmula general? Bueno, es una fórmula, una expresión con la cual podemos calcular las soluciones de una ecuación cuadrática. Y como pueden observar, es una expresión que depende de A, B y C. ¿Quiénes son estas cantidades? ¿Quiénes son estos términos? Bueno, son los coeficientes de una ecuación de segundo grado. ¿Qué significa eso? Son los numeritos, ¿no? Los numeritos que tienen las variables. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a aplicar esta fórmula. Por alguna razón que todavía no termino de comprender,
las llaman la ecuación chicharronera. No, no, es una cuestión más bien hilarante, pero bueno, supuestamente es porque la sabe todo el mundo. Bueno, pues vamos a verla entonces. Aquí tengo un ejemplo, es la manera más sensata de mostrarles cómo funciona esto. Tengo una ecuación de segundo grado. Aquí está, la que tengo en la parte superior. X cuadrada más 8x más 12 igual a 0. El término cuadrado, término cuadrático, término lineal y término independiente igualados a 0. Ahora, aquí precisamente he remarcado con color los coeficientes. Son estos números que acompañan a la variable. En ese sentido decimos que el número 12 es el coeficiente C, el número 8 es el coeficiente B, y aquí, aunque no necesariamente se debe de escribir, lo puse para aclarar que ahí está. El número A, el coeficiente A, sería 1, ¿no? Aunque técnicamente no es necesario escribirlo en la ecuación. Bueno, entonces ahí está, veamos lo que tenemos aquí. He sustituido estos números en de la ecuación cuadrática, los he sustituido en la fórmula general. Aquí tenemos menos b más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 8 cuadrado menos 4ac. Y todo esto dividido entre 2a, ¿no? Entonces, recuerden, es esta la expresión que estoy utilizando. Estoy sustituyendo a, b y c por los números que tenemos aquí, los coeficientes. Entonces, todo lo que resta, pues es simplemente hacer las operaciones, ¿no? Tengo menos 8, ahí están, más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que sería 64, y menos 4 por 1 por 12, que nos daría 48, menos 48. 64 menos 48 nos da 16, y la raíz de 16 es una raíz exacta, 4. Bueno, en este punto quiero aclarar algo importante. ¿Qué significa esto de poner x1, 2? Bueno, una ecuación de segundo grado puede tener máximo 2 soluciones. Es decir, a diferencia de una ecuación de primer grado donde solamente hay una posible solución, en una ecuación de segundo grado podemos obtener 2 soluciones. Y es en este punto de los cálculos donde eso se hace visible. Vayamos aquí a la derecha, vemos que ya he separado las expresiones en x1 y en x2. ¿Cuál ha sido la diferencia? Bueno, recordarán que este signo que hemos cargado hasta este momento es más menos. Es decir, en el fondo teníamos que separar en algún momento, utilizar el signo positivo y en otro el negativo, que es lo que estoy marcando aquí. Bueno, entonces tendríamos menos 8 más 4 sobre 2, nos daría 4 medios, es decir, 2. Ahí está la primera de las soluciones. Por otro lado, tenemos menos 8 menos 4 sobre 2, nos daría menos 12 medios, y eso es igual a menos 6. Bueno, así de simple hemos calculado las 2 soluciones, las 2 raíces de esta ecuación cuadrática, ¿no? Es decir, todo se reduce a una sustitución en la fórmula general, realizar las cuentas y, cuando sea el momento, separar las soluciones para obtener las 2 raíces. Bueno, esto podría parecer muy simple, y lo es, por supuesto, pero hay que ser conscientes de las múltiples posibilidades que podríamos topar, sobre todo en un examen. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo de nuevo una ecuación cuadrática, ¿no? Pueden observar, aquí tengo los términos señalados, 1x. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Los coeficientes cargan los signos correspondientes. Es decir, yo podría decir que el coeficiente C es más 36 y el coeficiente A es más 1, aunque realmente no se menciona el signo positivo, se da por entendido. Sin embargo, y aquí es muy importante tenerlo presente, en el caso del coeficiente B estamos considerando menos 12, dado que aquí este menos, no lo ignoramos. Entonces, eso es importante a la hora de la sustitución, porque como pueden ver, aquí tengo marcado menos 12 donde debería de ir la B, ¿no? Donde va la B. Entonces, eso, mucho cuidado, es un ejemplo, es una omisión común en los cálculos de este tipo de ecuaciones, omitir los signos en los coeficientes, olvidarlos o sobreentenderlos, y eso pues inevitablemente nos llevaría a una equivocación, a un error. Bueno, entonces tenemos menos B, es decir, menos 12. No confundamos el signo de la fórmula con el signo del coeficiente, es decir, no los combinemos, por eso aquí están ambos señalados. Menos 12,
más menos la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado menos 4ac, es decir, menos 4 por 1 por 36, sobre 2a, es decir, 2 por 1. Bueno, tengamos en cuenta que menos por menos nos da más, entonces obtenemos 12 positivo en esta parte inicial. Y aquí también tendríamos que menos 12 al cuadrado, menos 12 por menos 12, nos daría más 144. Esto es una consecuencia de leyes de los signos. Si multiplicamos 4 por 1 por 36, nos daría como resultado menos 144. Entonces, es claro aquí en este punto que surge una peculiaridad. 144 menos 144, pues nos da 0, ¿no? Es decir, la raíz de 0, que pues obviamente es 0. Entonces, ¿qué ocurre? En este punto donde planteábamos separar las soluciones, nos damos cuenta que realmente no importa si sumas o restas 0. En ambos casos, el resultado es el mismo. Y bueno, pues entonces planteamos que esta sería una ecuación de segundo grado con una única solución. Por eso yo había afirmado hace un momento que las ecuaciones de segundo grado pueden tener máximo 2 soluciones. Pero esa expresión lo que esconde o lo que refleja es que no necesariamente tendría por qué tener 2. Puede, pero no es algo forzoso. Y aquí vemos un ejemplo del anterior. Esta ecuación de segundo grado únicamente tuvo una única solución. ¿Sí? Bueno, esto lo quería mencionar como un ejemplo, una posibilidad, y finalmente vamos a ver otro caso también de la misma naturaleza. Vean lo que tengo aquí en este momento, ¿no? Tenemos 1x cuadrada, les digo esto de marcar el 1 lo hago con la intención de que sea muy claro de dónde sale el 1 cuando sustituimos, pero no necesariamente tendría que estar escrito. X cuadrada más 4x más 5 igual a 0. Una simple ecuación de segundo grado. Bueno, procediendo de la misma manera que lo hemos hecho con ambos casos, al sustituir y al evaluar, ¿sí? Nos daremos cuenta de otro caso peculiar. Vean, al haber hecho las operaciones, observo que aquí tengo raíz cuadrada de 16 menos 20. Y entonces, 16 menos 20 nos da menos 4, lo cual representa una situación peculiar porque si estuviéramos, sobre todo cuando estos temas se llegan a ver en su momento en la secundaria o en la preparatoria, más que nada en secundaria, se llega a decir que cuando cuando se obtiene una raíz de un número negativo, la ecuación en cuestión no tiene solución. Esa es una afirmación muy común en libros de texto o en aprendizaje de ese nivel de secundaria. Bueno, esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque una raíz de un número negativo, si bien no se puede, es decir, ¿qué significaría la raíz de un número negativo? Sería encontrar un número que multiplicado por sí mismo me diese un número negativo, lo cual si ustedes lo piensan utilizando leyes de los signos, ningún número multiplicado por sí mismo me da menos, aunque fuesen negativos. Por ejemplo, si yo multiplico un número positivo, pues me da positivo, ¿no? 5 por 5, 25. Pero también si yo multiplico un número negativo, menos 5 por menos 5, también me da un número positivo. Es decir, pareciera que no tuviésemos una posibilidad de un número que elevado al cuadrado me diese una cantidad negativa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como les comentaba, en los libros elementales, se suele decir que esta sería una ecuación sin solución. Bueno, aquí lo que tendríamos que añadir ya en este punto es decir que en efecto es una ecuación que no tiene solución en los números reales. Los números reales es una de las familias más grandes de números, lo llegaremos a ver en su momento como uno de los primeros temas también del curso, pero no es el conjunto más grande de números. Aquí entran en escena otra familia de números conocido como los números complejos. En su momento hablaremos de ellos, pero aquí lo único que quiero enfatizar es que la raíz de un número negativo se escribe con la unidad imaginaria, i. Entonces, pues podemos decir que raíz de menos 4 es 2 veces i. Que i, ojo, que se los escribo por si no lo conocían, la unidad imaginaria se define como la raíz de menos 1, ¿no? Es la unidad elemental del campo de los números complejos. En cuyo caso, si obtenemos una expresión para la raíz de menos 4, obtendríamos dos soluciones complejas, es decir, dos soluciones con números imaginarios. Menos 2 más i, menos 2 menos i. Entonces,
bueno, ustedes ya, si no lo sabían, espero que ahora lo hayan aprendido. Estas ecuaciones que en su momento algunos les habrán dicho no tienen solución, pues ahora debemos de completar la explicación diciendo que no tienen solución en los números reales, sino soluciones complejas, soluciones con campo de los números complejos. Bueno, esta es aquí lo que acabo de mostrarles es la solución de 3 ecuaciones de segundo grado, ¿sí? 3 ecuaciones de segundo grado, pero en los 3 casos, pues hemos utilizado la fórmula general. Es decir, déjame borrar esto. En los 3 casos hemos utilizado la fórmula general. En este primer caso, x cuadrada más 8x más 12 igual a 0, fue un caso donde obtuvimos 2 soluciones diferentes, ¿no? 2 y 6. En este segundo ejemplo, x cuadrada menos 12x más 36 igual a 0, es una ecuación donde obtuvimos una única solución. Y finalmente, esta otra, x cuadrada más 4x más 5, obtuvimos también una única solución. Bueno, y eso es, digamos, la manera más común de expresar el procedimiento para solucionar ecuaciones de segundo grado. Sin embargo, quiero ahora mostrarles un truco, si quieren llamarlo así. Más bien la palabra truco no debería de usarse, diríamos que un procedimiento alterno que tiene muchas ventajas porque es un procedimiento donde los cálculos se vuelven mucho más rápidos. Entonces, vamos a revisarlo. Quiero ir directamente al papel, porque esto me gusta hacerlo así, en papel, para que lo puedan ver más como si estuviéramos juntos, ¿no? Trabajando, ¿no? Entonces, vamos denme un momento, vamos a ir aquí a la presentación, le vamos a dejar la presentación y bueno, aquí tengo una hoja de papel, ¿no? Donde vamos a trabajar a continuación. He escrito las 3 ecuaciones de las cuales hablamos hace unos instantes y vamos a utilizar el proceso conocido como factorización para resolverlas, ¿sí? La factorización es un proceso muy amplio, es decir, hay varios métodos de factorización. En particular, vamos a utilizar la factorización de un trinomio simple. Si se dan cuenta, estas 3 ecuaciones son trinomios, es decir, expresiones que tienen 3 términos algebraicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer caso, ¿no? El primer caso. Tenemos esta ecuación x cuadrada más 8x más 12 igual a 0. Bueno, pero antes de poner el igual a 0, voy a factorizar este trinomio. ¿Cómo se factorizan esta clase de trinomios? Bueno, básicamente son la multiplicación, ¿sí?, de 2 binomios, es decir, de 2 expresiones con 2 términos, donde, pues claramente en ambos casos el primer término sería una x, ¿no? Aquí lo vemos, x por x, x cuadrada. Y aquí es donde viene lo interesante. Lo que viene a continuación es una pareja de números que deben de cumplir 2 condiciones al mismo tiempo. Por un lado, la multiplicación de esta pareja de números que nos falta encontrar debe de dar como resultado el término independiente, es decir, 12. Y por otro, la suma de estas mismas cantidades debe dar como resultado al 8. ¿Sí? Aquí lo tenemos, al coeficiente del término independiente. Entonces, pues este es un momento donde tenemos que reflexionar un momento. ¿Qué pareja de números multiplicados me darían, por un lado, 18 y por el otro, sumados, me darían 8? ¿Sí? Entonces, este es el momento interesante donde hay que planteárnoslo. Y bueno, no es muy complicado, ambos van a ser positivos y pues no van a ser más grandes que el 8, ¿no? Entonces, esa pareja de números, si ustedes la han pensado, ahorita la escribo, es precisamente 6 y 2, ¿no? 6 y 2. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12. Y 6 más 2, 8. Bueno, ahí está. Entonces, en este momento hemos factorizado nuestra ecuación, hemos dejado de tener un trinomio y hemos tenido una multiplicación de binomios. Ahora, antes de continuar, quiero hacer esta aclaración, tengo que hacer tengo que aclarar lo siguiente. Bien. Si yo les preguntase A por B,
y les digo que la multiplicación de estas dos cantidades me da 0, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos definir de esta situación? Que si la multiplicación de dos números me da resultado 0, quiere decir que cualquiera de estos, ya sea A o B, debe de ser 0. Cualquiera de los dos. Porque no hay otra posibilidad para que una multiplicación te dé 0, uno de los dos, o incluso ambos, deben de ser 0. ¿Por qué les digo esto? Porque es precisamente lo que tenemos aquí. Tenemos la multiplicación de dos cantidades igualadas a 0. Entonces, pues lo que yo puedo plantear es dos posibles escenarios. Escenario A, posibilidad A. Que el primer binomio sea de hecho 0. A más 6 es igual a 0. Para que esta afirmación, es decir, nuestra ecuación, sea cierta. Y en consecuencia, pues lo propio con el otro caso, x más 2 igual a 0. Entonces, esta rayita que pongo aquí es una manera de mostrar que ambos escenarios son diferentes. Este sería el escenario B. ¿Sí? Son dos posibilidades. No son dos ecuaciones simultáneas, es decir, no son dos ecuaciones que se cumplen al mismo tiempo. Esta es una posibilidad, esta es una realidad y esta es otra. Bueno, entonces, lo que obtenemos son ecuaciones muy simples, ecuaciones de primer grado, donde lo único que tendríamos que hacer sería pasar x igual, entonces el 6 se está sumando, tendríamos aquí un menos 6 y aquí tendríamos x igual a menos 2. Ahora, dado que aquí lo que tenemos es que son diferentes casos, pues conviene ponerles subíndices a las X, dando a entender que son dos soluciones. Y hemos encontrado, tal cual lo hicimos en el caso anterior, con la fórmula general, las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Aquí debo de admitir que me tomé un cierto tiempo en explicar esta ambivalencia. Otros dirían, pues desde el momento en que encontraste que aquí es 6 y aquí es 2, nada más les cambiaste el signo. Es una posibilidad, solamente que no quiero, y eso debo de aclarárselos desde ahorita. Yo no me gusta que lo que se aprende en estas sesiones sea un aprendizaje mecánico, es decir, un aprendizaje donde te dan una receta y tú dices, primero hago esto, después hago esto, después hago esto, pero no sé por qué. Sí, ese es un problema muy importante en el aprendizaje y en las enseñanzas de las matemáticas. Entonces, bueno, tomé por eso el tiempo de justificar el por qué la aparición de este signo, porque es la resolución de esta pareja de ecuaciones, ¿no? Por esta afirmación. Sí, bueno, entonces ahí está, ¿no? Si entonces aplicamos esto a la segunda ecuación que tendríamos, x cuadrada menos 12x más 36 igual a 0, pues vamos a justificar haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Ya saben, vamos a factorizar por la factorización del trinomio simple. Ya sabemos que en ambos binomios tendremos la misma variable, en este caso x. Y bueno, ahora nos planteamos qué debería de ir en esta pareja de espacios. Por un lado, debemos de plantearnos que la multiplicación de estos dos números debe de darnos como resultado más 36. Es decir, I por J, que es una forma de representar esta pareja de números, debe de ser 36. ¿Eso qué significa? Antes que nada, que si estamos multiplicando una pareja de números y el resultado es positivo, nos está diciendo algo ya desde el principio, aplicando leyes de los signos. Quiere decir que estos números tienen el mismo signo, más por más, más, o menos por menos, más, ¿no? Entonces, lo único que sabemos hasta ahora es que estos dos números tienen el mismo signo. Y sabemos que su suma me debe de dar menos 12. Entonces, ahora ya sabemos algo más sobre ellos. ¿Qué sabemos? Que si sumados nos dan un número negativo y que tienen el mismo signo, esta pareja de números, pues podemos adelantar que estos números deben de ser negativos, ¿no? Entonces, aquí, como se darán cuenta, también estamos utilizando leyes de los signos como una herramienta para que nos ayudaría a encontrar esta pareja de números. Entonces, ¿qué números multiplicados me darían 36? Y que sumados me darían menos 12. Bueno, si recordamos la tabla del 6, nos daremos cuenta que no es algo muy complicado. Menos 6 por menos 6 nos daría más 36. Menos 6 más menos 6 nos daría menos 12, ¿no? Entonces, ahí está. Y como se dan cuenta, ya no es necesario que apliquemos esto de separar los casos, ya directamente podemos decir que tanto x1 como x2
ambas son 6 positivo. ¿Por qué positivo? Porque, bueno, aquí recordarán que ha cambiado el signo a la solución, ¿no? Desde los números que encontramos, que factorizan, a la solución se invierte el signo. Entonces, pues hemos confirmado lo que también encontramos con la fórmula general hace unos instantes, ¿sí? Si bien este es un método útil que también les ayuda a recordar este proceso de factorización y leyes de los signos, debo también de aclarar que es un método que no se puede aplicar en todas las ecuaciones generales. Y para ello, como muestra, precisamente está esta tercera expresión, la fórmula, la última ecuación que resolvimos. X cuadrada más 4x más 5 fue un caso donde, bueno, vamos a comprobarlo ahorita, pero ya sabemos de antemano que fue un caso donde obtuvimos soluciones complejas, soluciones del campo de los números complejos, y dijimos que no tiene soluciones reales. Entonces vamos a confirmarlo aquí. Tengo el caso 3, ¿no? Es x cuadrada más 4x más 5 igual a 0. Bueno, si lo pensamos con cuidado, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos resolver esto por el método que les acabo de mostrar? Pues bueno, tendríamos que pensar una pareja de números que al multiplicarse me diese como resultado 5 y que al ser sumados me diese como resultado 4. Entonces, pues pensemos, ¿no? ¿Qué pareja de números puede dar 5? No, no hay muchas posibilidades, ¿verdad? Tal vez 5 por 1, 5, pero si lo sumamos, 5 más 1 me da 6. No yo lo que quiero es que me dé 4. O 5 menos 1, pues me daría 4, pero 5 por menos 1 me da menos 5, yo quiero más 5. Entonces, nos damos cuenta que, pues en este caso, en esta ecuación en particular, este procedimiento no aplica porque, pues jamás vamos a encontrar una pareja de números que cumplan estas condiciones. Claro, de números reales. Si hablásemos de números complejos, pues bueno, ahí estaría estos números donde se cumplieran estas condiciones, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está. Esto es básicamente lo que quería, o lo que tenía en mente mostrarles, es cómo se solucionan ecuaciones de segundo grado con el método clásico de la fórmula general y con esta, pues, digamos, técnica alternativa que es la factorización, que puede ser una técnica muy, muy útil, ¿no? Muy, muy breve. Bueno, pues como se dieron cuenta, nuestra mecánica es muy simple, ¿no? Presentamos el tema de examen, por supuesto, de la manera formal, pero también buscamos la manera de interactuar ya en el papel, es decir, como si ya estuviésemos en el examen. Mi manera de trabajar es más que nada trabajar con ustedes, trabajar de una manera donde ustedes interactúen conmigo, donde ambos estemos en momento discutiendo lo que estamos obteniendo. Y bueno, pues eso es básicamente lo que quiero plantearles. Si tienen una duda sobre esto, sobre algo más sobre este examen, pueden escribirme me refiero a las matemáticas. Y pues nada, por mi parte ha sido todo. Espero que le hayan pasado bien en este pequeño ratito y pues mucho éxito, ¿no? Ya nos falta poco para entrar a la universidad.